Muy buenas tardes, mis amados en Jesucristo. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo vais? ¿Cómo está vuestra familia? Bueno, en todo eso espero que vaya todo conforme a la voluntad de Dios. Su voluntad siempre es lo mejor para nosotros. Es buena, dice la palabra, es agradable y es perfecta. Por tanto, que sea su voluntad sobre cada uno de sus hijos e hijas, sobre cada uno de nosotros. Bueno, pues llevo tiempo reflexionando y pensando, ¿no? Eh, Me trae a la memoria a veces el recuerdo, ¿no? Cuando me hablaron de Cristo, ¿no? Cuando me presentaron de alguna forma el Evangelio, ¿no? Y fue de una manera sencilla, la verdad, y de una manera pues que, que Dios usó, pienso, ¿no? Para inquietar mi corazón y para que yo un día pudiera clamar a Dios, ¿no? Han transcurrido ya pues 37 años y, y sigo estudiando, ¿no? Sigo indagando, ¿no? Y sobre todo los últimos 20 años muchísimo más de lo que indagaba los primeros 17 años, ¿no? Aunque también lo hacía, pero no con la inquietud, con la ansiedad, con el hambre, con las ganas que tengo ahora, ¿no? De pues ver la forma en la cual Dios eh, se agrada, ¿no? O la cual Dios nos ha enseñado a través de su palabra de cómo debemos hablar de Jesucristo, de cómo debemos presentar el Evangelio, ¿no? Y me llama poderosamente la atención, ¿no? Sobre todo de la forma que Pablo lo presenta, ¿no? A los romanos, ¿no? Los primeros 3 capítulos, ¿no? Cómo Pablo anula cualquier soberbia, cualquier pues altivez, cualquier orgullo humano, ¿no? Y cómo presenta nuestra decadencia, ¿no? Delante de Dios y nuestra condición llena de pecado, ¿no? Que Dios detesta, que Dios abomina, ¿no? No solamente al pecado, sino por supuesto a aquel que practica el pecado, ¿no? Hay una parte de amor de Dios, por supuesto, hacia su creación y sobre todo hacia el ser humano, ¿no? Pero hay una parte de aborrecimiento, de ira, de dolor, de asco que Dios tiene hacia los seres humanos que practican el pecado, ¿no? Y que andan haciendo cosas totalmente aberrantes, ¿no? Rozando incluso lo diabólico y en algunos aspectos yo creo que yendo más allá de lo satánico, ¿no? Porque el ser humano es capaz de lo peor y también de lo mejor, ¿no? Cuando está pues en orden, en la voluntad de Dios, ¿no? Somos capaces de lo mejor, pero cuando estamos lejos de la voluntad de Dios realmente somos capaces de lo peor. Hablo en primera persona, ¿eh? Entonces, realmente hemos sido justificados sin ninguna duda, ¿no? Bueno, Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 1, dice que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice la Reina Valera del 66, por medio de Jesucristo, ¿no? Pero esta fe que tú y yo tenemos, o sea, el precio que se pagó para que tú y yo pudiéramos tener esta fe salvífica, es que fue el sacrificio de Dios mismo, ¿no?
Evidentemente, Dios no podíamos hacerle nada, eso está claro, ¿no? Dios es omnipotente, ¿no? Pero al haberse encarnado hubo un intento por parte del ser humano y por parte de Satanás de aniquilar a Dios. Han habido muchos intentos, por supuesto, a lo largo de la historia, ¿no? De aniquilar a Dios, ¿no? Movimientos comunistas, movimientos de psicología, ¿no? Los padres de la psicología, ¿no? Sobre todo los tres principales padres de la psicología, ¿no? Fueron totalmente anti Dios y anticristianos, ¿no? Y me llama poderosamente la atención que ahora hay, con el pretexto de que hay cristianos que, bueno, pues han hecho la carrera de psicología, ¿no? Como que la psicología puede aportar algo más de lo que nos aporta la Biblia, ¿no? Cuando dice Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice en su segunda epístola y capítulo 1, ¿no? Entonces, cuando Pablo, por ejemplo, a Timoteo dice en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16-17, que toda escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para instruir, para corregir, ¿no? Para redarguir, para que el hombre de Dios sea completo, sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué puede aportar la psicología o un cristiano que dice ser psicólogo? ¿Qué puede aportar fuera de la Biblia, ¿no? Bueno, para algunas personas les habrá ido bien, ¿no? Pero realmente lo que le haya ido bien es porque esté fundamentado en la palabra de Dios, ¿no? Por lo que ese hombre, ese psicólogo o psicóloga cristiana le haya enseñado desde un fundamento cristiano, ¿no? Desde una base de la palabra de Dios, ¿no? Fuera de la palabra de Dios no hay una base sólida, no hay una base estable. El que oye mis palabras y hace, le compararé a un hombre prudente, ¿no? Que edificó su casa, es decir, su vida, sobre la roca, ¿no? El que oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es la base, es el fundamento, es la que nos dirige a Jesucristo mismo, ¿no? En cuanto al Evangelio, hermano y hermana, ¿qué podemos hablar fuera de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo? Eso es el Evangelio. Si tuviéramos que resumirlo en 4 palabras, 4 frases, sería eso: encarnación, vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Y cada una de esas 4 palabras tiene mucha profundidad. ¿Por qué Dios tuvo que encarnarse, la segunda persona de la Trinidad? ¿Qué le motivó? ¿Qué fue lo que... ¿por qué se pusieron de acuerdo la Santa Trinidad para que la segunda persona de la Trinidad se encarnara, ¿no? Jesucristo se hiciera humano, ¿no? Se humanara, ¿no? Hay gente que dice, no, pero fue el amor de Dios hacia la humanidad. Bueno, eso es tal vez la parte más secundaria, ¿no? Primero lo hizo para su gloria, ¿no? Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no? Entonces, primero lo hizo para su gloria, porque Él lo decidió, ¿no? Y luego, evidentemente, hubieron motivos, ¿no? De amor, por supuesto, motivos de misericordia, motivos de gracia, ¿no? Pero lo primero de todo no fue para nosotros, fue para Él, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos ha hecho aceptos en el amado.
Dios nos ha hecho aceptos en el amado. El amado no eres tú ni soy yo. El amado, por excelencia y en mayúsculas, es Cristo. Él es el amado y el deseado. El que tiene que ser deseado por las naciones, pero principalmente por nosotros, por cada uno de sus hijos e hijas, ¿no? No, tú cree en Cristo y vive como quieras y cree lo que quieras. No, eso no es el Evangelio. Tú no puedes vivir en una religión falsa, tú no puedes seguir haciendo lo que hacías de forma pecaminosa, tú no puedes dar el primer lugar a otras cosas que no sea a Dios. Si tú quieres seguir a Cristo, tú debes morir. Tú debes reconocer tu muerte espiritual, debes reconocer que estás muerto en delitos y en pecados para poder recibir la vida de Dios. Porque la vida solo la puede recibir una persona que está muerta, una persona que está viva, ¿para qué quiere otra vida? Y sí, tenemos una vida física, evidentemente, pero espiritualmente, o sea, en lo más importante que es espiritualmente, que es la eternidad, necesitamos esa vida espiritual más que la física, ¿eh? Mucho más. La física es temporal, la espiritual es eterna. Y hay dos destinos, hay un destino que te lleva y un camino que te lleva a la salvación y un camino que te lleva a la perdición. Un camino que te lleva a la vida eterna y un camino que te lleva a la condenación eterna. ¿Eh? Juan Bautista decía de Jesús, su aventador está en su mano, limpiará su era, separará el trigo. En el sentido espiritual son los redimidos, los nacidos de nuevo, y quemará la paja, son los no nacidos de nuevo, todas las naciones, todas las personas que no quieran la vida de Dios, que mueran sin Cristo, están destinadas a un fuego, decía Juan, que nunca se apagará. El aventador no está en tu mano y en mi mano, hermano, hermana. El aventador está en manos de Cristo. Porque Dios así lo ha querido. Dios Padre y el Espíritu Santo lo ven bien. No hay contradicciones en la Santa Trinidad. Hay una perfecta armonía. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra de Dios. Decía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a Timoteo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, hombre, no hay otro mediador. Todas las demás religiones, aún la religión evangélica, si tu fundamento está en la religión evangélica, tú te vas a ir al infierno. Tu fundamento tiene que ser Jesucristo, no puede ser la religión evangélica. Sea bautista, sea pentecostal, sea carismática, sea de hermanos, sea de lo que sea. Hermano, por tanto, si tú has nacido de nuevo, tú no puedes vivir como te dé la gana, tú no puedes creer en lo que te dé la gana. Tiene que haber un cambio, porque la fe produce un fruto. La fe que salva produce un fruto, y el fruto primero, el primer fruto es un fruto de arrepentimiento. Cuando Pedro predica, después de la conversión de los que se añaden en la iglesia, en el capítulo 2 de Hechos, dice el versículo 41 que los que fueron bautizados y se añadieron ese día fueron 3.000 personas y que perseveraban no en sus creencias, no en el fariseísmo o en la filosofía griega, no, en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las cosas que Cristo había enseñado del partimiento del pan, de las oraciones.
No, no es, ahora, crea en Cristo y vive como te dé la gana. Esto no es el Evangelio, esto es un falso Evangelio, hermano. No te lleves a engaño. No puede ser. No puede ser que tú vivas como te dé la gana, creas en lo que te dé la gana y porque creas en Cristo también ya eres salvo. Ya vas a ir al cielo, pero ¿quién te ha dicho eso? Esa persona puede estar sinceramente engañada, creyendo que es así, pero la palabra de Dios te dice que no. La palabra de Dios, después de este discurso de Pedro, te dice en el capítulo 3 también, y el versículo 19 te dice arrepentíos y convertidos. Pedro decía, así que arrepentíos y convertirse es hacer un cambio de 180 grados, es nacer de nuevo, es dejar las barcas, es dejar todo y seguir a Cristo. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo por segunda vez. Es así, y cuando venga por segunda vez no vendrá como Cordero de Dios, vendrá como león, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué decía Pablo a los filipenses? Que por haberse humillado hasta lo sumo, o sea, hasta dar su vida, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Eso dice Filipenses 2. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese. Toda lengua, confesará, unos voluntariamente y con mucha gratitud y con mucha expectación de admiración y de gloria a Dios, que serán su pueblo, que seremos tú y yo, y otros confesarán en un crujir de dientes, pero confesarán, declararán que Jesucristo es el Señor. Pero si aún los demonios confesaron a Jesús como Señor, ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? ¿Has venido antes de tiempo para atormentarnos? ¿Os acordáis? Recordamos a los endemoniados, al endemoniado Gadareno. Bueno, entonces no entiendo cómo puede haber personas que desde un púlpito que tiene que ser un lugar santo, hermano, uno de los lugares más santos del lugar donde nos reunimos es el púlpito. ¿Cómo podemos decir desde el púlpito que Cristo solamente quiere que creas y que no pasa nada en lo que tú creas? Que puedes creer en Cristo y puedes seguir con otras religiones, que puedes creer en Cristo y que Él no te pide nada. Hombre, para salvarte, hermano, ¿qué tuvo que hacer Cristo? Él podía haberte salvado cayendo el pecado. Él no renunció a nada, siendo Dios. Él no se despojó de nada, siendo Dios. Cristo, siendo Dios, no se despojó de nada para poder salvarte. Pudo caer en las tentaciones que le dio la gana, pudo creer en lo que le dio la gana. No, no, él tenía las cosas bien claras. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Tenemos las cosas claras? ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Señor, no sabe, Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino para salvarnos? Para llegar al Padre, para llegar al cielo. ¿Qué le dijo Jesús en Juan 14:6? Jesús le declara 4 absolutos, hermano, que no están sujetos a cuestionamiento, no deberían estar sujetos a duda en tu corazón y en mi corazón, en tu mente y en mi mente. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie vendrá al Padre sino por mí. Cualquier religión fuera de Cristo es una religión que te lleva a la condenación.
Cualquier creencia fuera de Cristo, en cuanto a la salvación y a tu relación, a la relación con el Creador, cualquier religión fuera de Cristo, que Cristo es la verdadera religión, hermano, ¿eh? Cristo no es más allá de el concepto de religión que tú y yo a veces podemos pensar. Cristo es una relación, es una experiencia de vida. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo presentamos el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, pero creer requiere un precio. La fe verdadera produce frutos para salvación, produce frutos agradables a Dios. No es que nosotros hagamos las buenas obras a nuestra manera, no. Tenemos que hacer las obras que Él ha preparado ya de antemano para que andemos en ellas. Tenemos que creer de la manera que Dios quiere que creamos. No podemos ir con todo el paquete, con todo el bagaje, con todas nuestras experiencias. No. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17, ¿no dice eso la palabra de Dios en tu Biblia, hermano? ¿O qué? ¿Cómo lees? ¿Cómo leo yo? Por tanto, tengamos temor de Dios a la hora de presentar el Evangelio. No hay otro Evangelio, decía Pablo a los Gálatas. Y toda escritura es inspirada por Dios. Por tanto, si Pablo se lo decía a los Gálatas, era Dios mismo a través de la mano de Pablo o del que escribiera Gálatas, dictado por Pablo, inspirado por Dios, el que decía, si alguno os predica otro evangelio diferente, sea anatema. Esa persona es separada de Dios, está bajo maldición, está al borde del precipicio, hermano, sinceramente engañado. No digo que no sea salva esa persona, porque la salvación es de Dios, pero tengamos cuidado cómo estudiamos y cómo predicamos la palabra de Dios. No podemos predicar lo que nos dé la gana. No estoy enfadado con ninguno de vosotros. Estoy enfadado a veces incluso conmigo mismo. Cuando no hago o no digo lo que Dios quiere que haga o lo que Dios quiere que diga. Por tanto, el único evangelio que salva es el evangelio presentado por Dios a través de su propia vida y a través de Jesucristo. A través del somos edificados, hermanos, y somos salvados por el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo, dice Pablo a los Efesios, la principal piedra del ángulo. Sin Cristo, hermano, todo tu andamiaje de conocimiento y de sabiduría espiritual y de vida espiritual se viene abajo. Mi conocimiento, mi andamiaje, mi experiencia de vida espiritual se derrumba sin Cristo, hermano. Y el tuyo también. Por tanto, si realmente queremos que la gente se salve, por medio de la predicación, prediquemos lo que Dios quiere que predicamos. Y no lo que tú pienses o lo que tú quieras predicar. No son tus pensamientos ni tus argumentos, ni son tampoco mis pensamientos y mis argumentos lo que debemos presentar. Tenemos que presentar los pensamientos de Cristo. Dice la palabra, mas vosotros tenéis la mente de Cristo, y la mente de Cristo es la palabra de Dios. Aquí vemos cómo Dios piensa, vemos lo que Dios quiere para esta humanidad. Por tanto, Dios quiere, por supuesto, la salvación
es por oír y por el oír la palabra de Dios. La salvación es también por confesar y creer en nuestro corazón, sabiendo que eso implica un precio, que eso implica una renuncia, que puede implicar la muerte. Que cuando Pablo escriba a los romanos, declarar que Jesucristo era el Señor con todo tu corazón te podía llevar a la muerte, al patíbulo. Bueno, en aquel tiempo no sé si había patíbulo, pero bueno, había sistemas de asesinatos que el Imperio Romano cometía hacia todos los que declaraban. No que César era el Señor, no que el pastor era el Señor, no que el apóstol era el Señor, no, que Jesucristo era el Señor y que sigue siendo Señor, que es el único Rey de reyes y Señor de señores, que es el único que se puede atribuir el título de buen pastor. Ese buen pastor profetizado en Ezequiel 34 se cumplió en la persona de Jesucristo. Todos los demás, la inmensa mayoría, fíjate cómo fueron. Léete Ezequiel 34, hermano y hermana. ¿Cómo fueron y cómo son muchos ahora? Hay que tener cuidado de quién te está dando pastos. ¿De dónde recibimos el alimento, hermano? Hay pastores que cumplen muy bien su labor, su responsabilidad, su llamado y su trabajo, ¿no? Su desarrollo pastoral. Pero también hay otros que dejan mucho que desear. Entonces tengamos cuidado, hermano. Ves a la fuente directamente. Congrégate, respeta, por supuesto, a las autoridades puestas por Dios, tanto a nivel eclesial como a nivel social, ¿no? A nivel secular. Pero come del alimento que viene directamente de Dios, que viene del cielo y que lo tenemos, hermano. Lo tenemos al alcance, gracias a la misericordia y la bondad de Dios. Sigamos adelante, perseverando. Levantémonos cuando caemos, pidamos perdón a Dios, hermano y hermana, y hablemos claramente el Evangelio, que agrada a Dios, y no nuestro propio Evangelio. Que Dios te bendiga.